En la concepción hegeliana, una de las razones identitarias del Estado es precisamente el soporte jurídico que lo fundamenta. Desde ese punto de vista, cuando Hegel piensa en términos de derecho, no lo hace acudiendo a la idea ciceroniana que tuvo ocasión de describirles y que fue acogida por Kant, sino que piensa en términos muy estrictos de un sistema jurídico, entendido como tal un complejo de normas categorizadas unas respecto de otras que adquieren una identidad de cuerpo unívoco, uniforme y armónico, en donde aparecen los factores que posteriormente la teoría de sistemas de una u otra manera incorporaría para su propia fundamentación. De tal manera que las normas, como decía, no tienen finalmente una razón de ser moral, aunque pueden ser moralmente explicables, no tienen una razón de ser eh, ética, puesto que se definen esencialmente por la razón eminentemente jurídica. Desde este punto de vista, pues lo que trasciende, lo que importa finalmente es el contenido, el elemento eminentemente jurídico. De tal suerte que cuando Hegel piensa en ese sistema jurídico manifiesto esencialmente en las disposiciones que nosotros, pues, o que la teoría normativista llamaría normas, pues se estima esencialmente que uno de los elementos eh, determinantes de las normas es su vigencia. Precisamente la razón de ser del Estado pues es ser vigente en términos generales, es decir, ser no solamente presente, sino tener solidez de vigencia en el entendido de que sus disposiciones son observadas y que el hecho de observar sus disposiciones es lo que hace pragmáticamente que el Estado exista. Es decir, el Estado es un fenómeno, no es una abstracción, sino que es una criatura superior, pero esa criatura depende en cuanto a su praxeología en que se practiquen sus disposiciones. Si se me permite la asociación, es lo que alguien como John Searle llamaría, es un hecho institucional, pero el hecho institucional no es algo ónticamente tangible, aun cuando pues obviamente tiene unidad óntica y en tanto tal pues se hace presente a la conciencia, sino que es algo que se manifiesta en sus propias expresiones. Y una de las expresiones más importantes del Estado es su integración jurídica, de tal manera que el Estado es en la medida en que sus normas sean observadas. En otras palabras, en la medida en que se pueda constatar la vigencia de sus normas. De tal manera que Hegel entiende que el no observar las reglas del Estado finalmente implica la perdición misma del Estado, es decir, su negación. Por supuesto, quienes están llamados a observar y realizar la vigencia de las normas, pues son los integrantes de la comunidad que pues en Hegel adquieren la connotación básica de ciudadanos, integrantes de la sociedad. Desde este punto de vista, de quienes se demanda en términos de expectativa social que cumplan esas reglas, pues es de esas personas. De tal manera que lo peor que le puede pasar al Estado, como decía, es que no se observen sus reglas porque esto implica necesariamente su negación. En la ordenación hegeliana, pues hay normas que tienen correspondencia con una cierta variable del derecho, por ejemplo el derecho penal, mientras que otras pues atienden a otras como el derecho civil, el derecho privado. El derecho penal precisamente se encarga de cauterizar en términos de inmunidad
las agresiones que pueda sufrir el Estado, por lo menos las agresiones más graves que pueda sufrir el Estado. De tal manera que Hegel reconoce que finalmente como las personas en tanto individuos se deben al Estado, en tanto personas se deben al Estado, sin el Estado no son nada, consecuencia de lo cual los derechos que tienen las personas y más precisamente la titularidad de los derechos que tienen las personas, esto proviene de una asignación específica del Estado. Por manera que sin Estado, el Estado sería al cabo pues la fuente misma de los derechos. Hoy en día diríamos con la teoría constitucional que más que el Estado es la Constitución, pero finalmente pues la Constitución es política y la Constitución se predica del sujeto que es el Estado. El Estado es fruto de la Constitución, pero la Constitución al cabo tiene como cometido la realización del Estado. En consecuencia, en la concepción hegeliana, el Estado es el que reconoce el derecho y observarán ustedes que dialécticamente el derecho, los derechos de los cuales son titulares las personas individualmente consideradas, procede o depende mejor de la vigencia de las normas en cuanto a través de ellas es que el Estado reconoce la titularidad. Desde este punto de vista se presenta una situación y es que si existe una agresión contra un derecho de una persona, al cabo termina siendo una agresión contra el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado termina siendo la fuente de los derechos de los cuales las personas son titulares. Así que, como todos somos integrantes del Estado, una agresión concreta hacia una persona, más específicamente hacia el derecho que pueda una persona tener en un caso concreto a través de una acción penalmente castigada, tiene trascendencia en contra del Estado. Es decir, finalmente lo que se niega es el Estado. Desde ese punto de vista, como les decía, Hegel se permite hacer unas consideraciones de estirpe matemático en relación con el derecho, de tal suerte él considera que cuando alguien agrede el derecho de otra persona a través de una acción prohibida, en este punto pues podríamos decir generalmente prohibida, pero nos interesa más la connotación penal, sucede algo que para el Estado implica una negación. Desde ese punto de vista, la consideración de Hegel es, si tengo una negación, yo puedo afirmar esa negación a través de algo positivo, pero puedo negar la negación mediante otra negación. Recuerden ustedes que en matemáticas la manera de convertir algo negativo en positivo es a través de otra negación. Una negación de la negación implica algo positivo. Una afirmación de una negación implica sostener la negación. Una afirmación de algo positivo, o sea, algo positivo, predicado algo positivo, implica algo igualmente positivo. En el caso del pensamiento hegeliano, el razonamiento lo conduce a considerar que si una persona hace algo jurídicamente negativo, la única manera de positivizar eh, ese comportamiento, es decir, de recuperar el Estado a través de ese comportamiento, es que el Estado se reafirme y para reafirmarse debe hacer algo negativo respecto de ese acto o esa omisión negativa que realizó uno de los individuos que integran el Estado. Ese algo negativo es lo que Hegel identifica como pena o sanción jurídica, que en el caso penal pues implicaría necesariamente penas penales. Es decir, dada una agresión de estirpe jurídico penal, esto se considera o se reputa negativo jurídicamente hablando, y para que el Estado recupere su entidad de Estado respecto de ese comportamiento o esa omisión, debe hacer algo negativo con respecto a esa persona, y ese algo negativo es la pena. Es decir, la pena es lo que hace que la acción o omisión negativa per se previamente sucedida se convierta en algo positivo y en consecuencia se recupere la vigencia de la norma y con ello la vigencia misma del Estado.